Buenas noches, mi nombre es Rahmit Farak, estudiante de Ingeniería Electrónica. El día de hoy estamos resolviendo el paso 3 o el punto 3 de la guía de actividades de la fase 2, desarrollo del modelo matemático para el acondicionamiento de señales del proyecto. Entonces, en esta fase se nos pide que cada estudiante debe realizar los cálculos teóricos para el diseño de un filtro activo bottom-word de segundo orden con estructura Allen-Key con frecuencia de corte de 1.2 kHz o 1200 Hz, como se observa en la figura 1. Para grupos colaborativos pares se debe realizar un filtro pasa abajo y para los impares un filtro pasa alto. En este caso realizaremos un filtro pasa abajo toda vez que mi grupo colaborativo es el número 86, siendo un número par. Ahora, para el cálculo matemático, entonces, lo primero que debemos hacer, lo primero que tenemos que tener presente es la función de transferencia del filtro bottom-word de segundo orden, la cual tenemos acá, y la función de transferencia del Allen-Key. Al igualar estas dos funciones, entonces nos dan estas ecuaciones y la frecuencia de corte se relaciona con los componentes del circuito de esta manera. Entonces, frecuencia de corte a 1 sobre 2pi a la raíz de C1 por C2 por R1 por R2. Ahora, esta ecuación la podemos usar para verificar la frecuencia de corte, si es la deseada o no, ya al final, luego de haber elegido como tal los valores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asignar unos valores a la resistencia. En este caso vamos a asignar a 1000 ohmios y vamos a calcular los valores de los capacitores con base pues, en esto, ¿cierto? Entonces el primer capacitor sería de 1 microfaradio, teniendo en cuenta pues, los valores de la resistencia. Y luego, ya que tenemos ese valor comercial, o podríamos elegir un valor comercial de acuerdo a la tabla que nos dio la guía de actividades. Vamos a decir que el C1 es de 0,47 microfaradios, ¿sí? Que es un valor comúnmente disponible, y así pues con esto vamos a poder calcular C2. En este caso sería 2.13 microfaradios. Luego de realizar como tal la operación matemática que se puede visualizar aquí de esta forma. Ya teniendo todos los valores, pues simplemente verificamos la frecuencia de corte, hacemos el cálculo y efectivamente pues, nos da 1.2 kHz. Entonces ya tenemos ese cálculo realizado y la comprobación de la frecuencia de corte de forma matemática. Entonces ahora vamos a pasar a Proteus, donde ya tenemos nuestro circuito montado, nuestro circuito más abajo. Usamos para esto un LM324. Los condensadores 0,43. Tenemos nuestros capacitores, nuestras resistencias, y hacemos el armado de nuestro circuito con base en la referencia del circuito dado en la guía de actividades y la información que tenemos recibido. Ahora bien, ya tenemos una señal, una frecuencia hasta 1700 kHz. Vamos a bajarla un poco, inclusive, pero vamos a dejarla hasta 1700. Y tenemos ya aquí la verificación de voltaje de salida también. Entonces ahora vamos a utilizar esta herramienta de frecuencia. Aquí tenemos nuestra herramienta de frecuencia. Y vamos a ajustarla, en este caso. Vamos a hacer una trace aquí y vamos a decir que es nuestra salida, ¿cierto? Y aquí lo tenemos, y también necesitamos acá la entrada, que en este caso es la señal. Vamos a colocarlo a funcionar. Bueno, aquí vemos el voltaje. Vamos a verificar esto. Trace, listo, y ahora sí le damos ok, listo. Entonces, perdón, aquí me cambié. Vamos a seguir en la simulación. Ya teníamos bueno, aquí tenemos la señal de salida, como ya he dicho, y la señal de entrada, una señal sinusoidal. Simular, ok, aquí ya tenemos nuestra respuesta.
Entonces, si maximizamos esto, feliz. Aquí tenemos más o menos a 3 decibeles. Y vemos como la frecuencia aquí va variando desde 10, pasa a 1K y aproximadamente a los 1200, desde aquí, 1200 Hz. Entonces ya se estabiliza y no permite el paso de más frecuencia. Quiere decir que nuestro filtro paso abajo se encuentra funcionando, permitió el ingreso de frecuencias, de las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, que en este caso eran 1200 Hz o 1.2 kHz. Podemos ver también en este sentido. Si lo disminuimos acá. Okay. Y podemos inclusive de pronto agregar otros trays para que se vea un poco mejor. Y aquí ya lo tenemos. Muchas gracias.